En el primer episodio vimos cómo se instituyó el diezmar al pueblo de Israel. En el segundo vimos que al pueblo gentil y en la práctica de la Iglesia no hubo tal ordenanza de diezmar. Sin embargo, vimos cómo la Iglesia primitiva era generosa con sus ofrendas, muy dados y desprendidos de lo material. En este tercer y último capítulo, lidiaremos con argumentos y veremos algunos excesos y manipulaciones que ocurren. Tal y como dijimos en el primer capítulo, esta serie no es apta para personas que están en contra del mandamiento de Cristo de congregarnos. Tampoco de fanáticos de la práctica de diezmar que no están dispuestos a tomar en cuenta los versículos presentados. Esta serie es dedicada a personas que realmente tienen en mucha estima la palabra y tienen un acercamiento humilde a las Escrituras, queriendo aprender con el corazón correcto porque aman al Señor. Comencemos. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Lastimosamente este versículo se utiliza para predicar sobre los diezmos y pocas veces se le da la importancia real que es practicar la justicia, la misericordia y la fidelidad. El mensaje central del texto. Ahora bien, los fariseos cumplían con la ley. Claramente estos son tiempos del Viejo Testamento. El Nuevo Testamento comienza luego del cumplimiento de la crucifixión, resurrección, ascensión y con el Espíritu Santo en la tierra. La ley debía ser cumplida hasta que Jesús clavara en la cruz los decretos, al resucitar de entre los muertos. Así que el hecho de que los fariseos diezmaban, no guarda relación con la Iglesia del Nuevo Pacto que ahora incluía a gentiles. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. El diezmo que entregó Abraham es distinto al diezmo hebreo. El diezmo hebreo es el 10% de la cosecha. Sin embargo, Abraham dio el 10% del motín de guerra. Los únicos pactos universales que tenemos es el adámico y el noético. Adán y Noé en representación de la humanidad. A ambos se les dio el mandamiento de poblar y subyugar la tierra. En el caso de Noé, Dios le da adicional unos mandamientos a nivel moral. Al igual que la ley del viejo pacto solo perdura los mandamientos morales para la Iglesia. En esta escena, Abraham representa al futuro pueblo de Israel y no a la humanidad. El libro de Hebreos nos explica. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Abraham aquí representaba al sacerdocio levítico y no a la humanidad. El tema central de Hebreos es darle la gloria a Cristo y no una institución universal y perpetua del diezmo. El sacerdocio eterno y supremo de Cristo representado en el rey Melquisedec. Un sacerdocio mayor al levítico. No un sacerdocio de hombres, sino celestial. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos, y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Traed todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa. Y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas del cielo, y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde.
Como es correcto, la primera interpretación del texto debe de ser literal. Y ver cómo el literalismo tiene coherencia con la realidad. Vamos al contexto histórico. Ya vimos en el primer episodio, los levitas que trabajaban el templo no heredaban tierras, tampoco tenían un trabajo a sueldo y era responsabilidad del pueblo darles de comer. Para eso era el diezmo y las ofrendas, los cuales eran del fruto de las cosechas. Dios promete enviar lluvia, para que siempre haya cosecha y no falte comida en el templo y en sus casas. La desobediencia podría tener graves consecuencias para el pueblo. Veamos. También descubrí que las porciones de los levitas no se les habían dado, por lo que los levitas y los cantores que hacían el servicio se habían ido, cada uno a su campo. La falta de cumplimiento de parte del pueblo ocasionó que los levitas abandonaran su cargo. Los predicadores de la prosperidad toman estos textos, descualifican el significado cultural y utilizando el simbolismo prometen al pueblo bienes materiales. Sabemos que Dios en su soberanía puede prosperar, pero estos versículos no se deben de utilizar de esa manera. Deben ser interpretados de manera natural y no con alegorías y símbolo. Para ser coherentes con el texto y discernir el error. Una de las emociones es la culpabilidad. Utilizan a Malaquías fuera de su contexto histórico para decir que si no diezmas le estás robando a Dios. También te enseñan que para que puedas tener prosperidad y estabilidad económica debes de diezmar o de lo contrario te puede ir mal. Una especie de intercambio con Dios. Utilizan los siguientes versículos. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Te recitan de memoria este versículo para motivarte a dar mucho dinero, para que Dios te prospere en grande. Pero para entender qué nos quiere decir la Biblia aquí, es necesario leer en su contexto. Leer los siguientes versículos que le siguen. Cuando el versículo dice que debemos de sembrar generosamente no se refiere a una gran cantidad sino a la actitud con la cual ofrendamos. Quedemos con alegría. Sigamos leyendo. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios no promete abundancia material, al contrario, dice que recibirás lo suficiente. El texto especifica que abundará la gracia, para que podamos ser abundante en buenas obras. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Te prometen prosperidad, pero nunca hablan de que Jesús aseguró que en el mundo tendremos aflicción. ¿Acaso Jesús no cumplió la ley? Jesús como buen judío cumplió con el diezmo. Entonces, ¿por qué no tenía dónde recostar su cabeza? O Pablo que siendo fariseo de fariseos, cumplidor de la ley, diezmador, sufrió escasez. También tenemos el caso de la viuda, que aunque Jesús dijo que ella diezmaba con el corazón correcto, dice el texto que era pobre. ¿Acaso Dios le debe a la viuda? Algo distintivo de estas iglesias es la celebración del culto de primicias al comenzar el año. Pero algo debemos de preguntarnos, ¿por qué de 7 fiestas judías del viejo pacto, solo se celebra primicias y las demás no? Y máxime cuando esta fiesta en específico tuvo su cumplimiento espiritual en Cristo Jesús. Hay que hacer la distinción que no todas las iglesias que enseñan el diezmo como obligatorio, hace un mal uso del dinero. Muchas con honradez son buenos mayordomos que mantienen la obra. Pero eso no significa que no se debe de corregir el error. Ya que nos debemos a la verdad. ¿Por qué con este error añadimos cargas a los hermanos? Y dan por obligación y no con alegría. También hermanos que diezman conscientes de los gastos operacionales que tiene la iglesia. Las obras benéficas a la comunidad y sostener las misiones. También existen muchos pastores que dan su vida por las ovejas. Se gastan en la obra. Se preparan en conocimiento para guiar al pueblo de Dios. El que vivan del templo es completamente bíblico.
¿No sabéis que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo, y los que regularmente sirven al altar, del altar reciben su parte? Pero ¿qué les espera a los que hacen mercader del Evangelio? Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. El hecho de que el diezmo no esté vigente para la Iglesia no es excusa para que un cristiano no sea generoso dando ofrendas para bendecir a otros y mantener la obra. Damos por terminado esta serie. No sin antes exhortarles a que vean nuestro nuevo programa llamado Juan 5:39. Y la primera clase titulada, El Mesías Judío. Si valora nuestro contenido, danos un me gusta y comparte. Somos los del Camino Evangelismo y Apologética. Que Dios los bendiga.